En la quietud de nuestro hogar, todo parecía normal en la superficie, pero en el fondo algo ya había comenzado a cambiar. Lo que alguna vez fue un vínculo familiar entre madre e hijo estaba a punto de desmoronarse de formas que jamás imaginé. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Me encontraba de pie junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos dorados del sol se filtraban a través de los árboles. Hacía mucho tiempo que no sentía una calma como aquella, la clase de quietud que se arraiga en los huesos y te hace preguntarte si realmente todo está en su lugar. Alberto había vuelto a casa por el fin de semana, su primera visita desde que comenzó su nuevo trabajo en la ciudad. No era raro que pasara largos periodos sin venir, considerando lo ocupado que estaba con su agenda, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una energía extraña entre nosotros, algo que antes no había notado. No era solo el paso del tiempo o la forma en que había madurado más alto, más fuerte, con una confianza renovada, no. Era algo más profundo, algo sin palabras que flotaba justo debajo de la superficie de nuestras conversaciones. No lograba identificarlo con precisión, pero dejaba una tensión latente en el aire, como ese aroma sutil que anuncia la lluvia antes de una tormenta. Intenté sacudirme la sensación y volví a la cocina, donde preparaba su platillo favorito, espagueti con albóndigas, tal como cuando era niña. La familiaridad de la rutina, su simpleza, me arrancó una pequeña sonrisa. Me recordó tiempos más fáciles cuando nuestra relación aún no estaba marcada por la complejidad de crecer. Pero el momento no duró mucho. Mientras revolvía la salsa, escuché sus pasos en el pasillo. Entró en la cocina y al instante su presencia llenó la habitación de una manera que me tomó desprevenida. Me sonrió, pero había algo en la forma en que sus ojos se quedaron en los míos, un destello de algo que no estaba lista para afrontar. «Huele delicioso, mamá», dijo, apoyándose en el mostrador. Asentí, concentrándome en la comida para mantener mis manos ocupadas. Como en los viejos tiempos, respondí, pero mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. Él rió suavemente, pero un pesado silencio cayó entre nosotros. Ambos lo sentimos, esa incomodidad no verbalizada que ninguno de los dos quería reconocer. Se instaló en el ambiente como una sombra densa y espesa, esperando a que alguno de los dos rompiera el hechizo. ¿Recuerdas cuando cocinábamos juntos?, preguntó de repente, con un tono más ligero, como si intentara traer de vuelta a un terreno más seguro. Sonreí, agradecida por el cambio en la conversación. Por supuesto, tú siempre estabas a cargo de las albóndigas. Él volvió a reír y por un momento la pesadez desapareció. Éramos solo una madre y su hijo recordando el pasado, rememorando tiempos más sencillos. Pero conforme avanzaba la cena y nos sentamos juntos a la mesa, aquella sensación incómoda regresó. Era sutil al principio. La manera en que sus ojos se aferraban a los míos un poco más de lo habitual, cómo se inclinaba apenas demasiado cuando alcanzaba el pan. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, era mi hijo, mi Alberto. No había nada de qué preocuparse. Pero entonces, justo cuando terminábamos de cenar, dijo algo que me hizo detenerme en seco. «Extrañaba esto», murmuró, con una voz grave y seria. «Extrañaba estar en casa contigo». Había algo en su tono, un peso detrás de sus palabras que hizo que mi corazón se acelerara. Forcé una sonrisa, intentando mantener el ambiente ligero. «Yo también te extrañé, cariño. Ha pasado demasiado tiempo». Pero la verdad era que no sabía cómo sentirme. Había algo inquietante agitándose dentro de mí, algo que no podía explicar. No eran solo sus palabras, sino la manera en que las había dicho. La intensidad de su mirada, fija, profunda, con un matiz que me hizo estremecerme. Intenté empujar esos pensamientos lejos de mi mente. Después de la cena, sugerí ver una película juntos, pensando que nos ayudaría a relajarnos, a disipar aquella tensión invisible, pero conforme avanzaba la noche, me sorprendí a mí misma observándolo más de la cuenta. Había cambiado tanto. Se había convertido en un hombre ante mis ojos y sin embargo había algo en su manera de estar cerca de mí que me inquietaba, como si estuviera esperando algo sin decirlo. Me convencí de que era solo mi imaginación. Éramos madre e hijo nada más. No había razones para que mi mente vagara por senderos equivocados, o al menos eso creía. Cuando la película terminó y me levanté para recoger los platos, sentí su mirada sobre mí otra vez, esa misma intensidad de antes. Y no pude evitar preguntarme,
¿Había cambiado algo entre nosotros? ¿O todo estaba solo en mi cabeza? Quería creer que no era nada, pero en el fondo una pequeña parte de mí sabía la verdad. Algo había cambiado, solo que aún no estaba lista para enfrentarlo. La mañana siguiente se sintió extrañamente silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando algo. Permanecí en la cama por un largo rato, observando el techo, intentando deshacerme de los pensamientos de la noche anterior. Pero era imposible ignorarlos. La casa se sentía distinta, más pesada, como si un peso invisible se cerniera sobre cada rincón. Finalmente me levanté y fui a la cocina. Alberto ya estaba allí, de pie junto a la ventana, observando el jardín con la mirada perdida. Sostenía una taza de café entre sus manos y cuando giró hacia mí noté que sus ojos reflejaban pensamientos lejanos, como si estuviera atrapado en algo que no lograba expresar. Tragué con dificultad, sintiendo un extraño revoloteo en el pecho. Algo no estaba bien, me dije a mí misma. Había algo en su mirada, serena pero penetrante, que me inquietaba. Buenos días, saludé, forzando una sonrisa mientras caminaba hacia la cafetera para prepararme una taza. Buenos días, respondió con voz suave pero firme. No se movió, simplemente se quedó allí, mirándome, y su insistente mirada hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Traté de mantener la conversación ligera mientras tomábamos café en la cocina, hablando de trivialidades, su trabajo, el clima, el jardín, pero el ambiente entre nosotros estaba cargado, denso, impregnado de algo que no podía nombrar. Cada vez que lo miraba, veía no solo a mi hijo, sino también a un hombre, alto, seguro, con una presencia que se había transformado con los años. Y sin embargo había algo más, algo que no debía estar allí, pero que se aferraba a mí como una sombra persistente. Decidimos pasar el día juntos. Fue él quien sugirió salir a caminar y aunque una parte de mí dudó por un instante, acepté. Me repetí que no había nada de extraño en ello, que simplemente estaba siendo irracional. Al fin y al cabo era su madre. No había motivo alguno para preocuparme. Pero mientras avanzábamos por el sendero familiar que recorríamos cuando él era niño, la tensión entre nosotros pareció crecer con cada paso. Al principio, la caminata fue sencilla, llena de recuerdos de su infancia. Cómo solía correr adelante recogiendo piedras y palos como si fueran tesoros invaluables. Reímos con nostalgia, pero incluso en esos momentos ligeros sentía algo acechando bajo la superficie. A veces sus ojos se detenían en los míos por un instante demasiado largo, o su brazo rozaba el mío de manera sutil pero constante, y cada vez que ocurría, mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Caminamos en silencio por un tramo, con el único sonido de nuestras pisadas sobre el sendero de grava. El sol brillaba con calidez sobre nuestros rostros, el aire era fresco, pero dentro de mí todo estaba en caos. Me descubrí lanzándole miradas fugaces, preguntándome si él también lo sentía, si notaba aquella extraña tensión que ninguno de los dos quería reconocer, pero de la que tampoco podíamos escapar. Al llegar a un claro en lo alto de la colina, un lugar que siempre nos había gustado por la vista panorámica del Valle Alberto, se detuvo de golpe y se giró hacia mí con el rostro serio. Mamá, dijo en un tono bajo, necesito hablar contigo. Mi corazón latió con fuerza. Sabía lo que venía y no estaba preparada para escucharlo. ¿Qué pasa?, pregunté, esforzándome por sonar tranquila aunque sentía la garganta tensa. Alberto apartó la mirada un instante, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Hay algo que he estado sintiendo, algo que no sé cómo explicar. Un nudo se formó en mi garganta. Quise detenerlo, decirle que no siguiera, que no dijera nada que no pudiéramos deshacer, pero las palabras se quedaron atrapadas dentro de mí. He estado pensando en nosotros, continuó, apenas en un susurro, en cómo han cambiado las cosas entre nosotros. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Este era el momento que tanto había temido, el que había intentado evitar a toda costa. Mi pulso retumbaba en mis oídos y por un instante no pude respirar. Sé que suena una locura, prosiguió, sus ojos fijos en los míos, pero no puedo evitarlo. He intentado ignorarlo, dejarlo de lado, pero sigue ahí, y no desaparece. Me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. Quería decirle que estaba equivocado, que todo era un malentendido, que era solo una idea absurda en su cabeza, pero la verdad era que ya no estaba segura de nada. La línea entre nosotros se había vuelto borrosa, y no sabía cómo arreglarlo. Alberto, basta, logré decir con voz temblorosa. Esto no está bien, no podemos sentirnos así. Él dio un paso hacia mí, sus ojos suplicantes. Lo sé,
pero no sé cómo detenerlo. Mi corazón dolía al verlo así, con esa lucha interna reflejada en su rostro. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto, que nuestra relación se volvería tan complicada, tan enredada. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la confusión que nublaba mis pensamientos. Tenemos que detener esto ahora, dije, con la voz más firme. Soy tu madre, tú eres mi hijo. Esto no puede pasar. No lo quiero, mamá. Susurré, aunque una parte de mí, muy dentro, sentía lo contrario. Alberto apartó la vista, apretando la mandíbula. Lo sé, murmuró, apenas audible, pero es tan difícil. No sé cómo hacer que desaparezca. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de mis ojos, pero parpadeé con fuerza, negándome a dejar que me viera llorar. Tenemos que encontrar la manera, dije con la voz quebrada, tenemos que detener esto antes de que vaya demasiado lejos. El silencio se extendió entre nosotros, tan espeso que se sentía como una barrera infranqueable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alberto rompió el mutismo. Tal vez debería volver a la ciudad, dijo con voz apagada, tomar distancia. Asentí, aunque la idea de que se fuera me partía el alma. Tal vez sea lo mejor, murmuré. Regresamos a casa en completo silencio, con la tensión entre nosotros más densa que nunca. Al llegar me encerré en mi habitación, necesitando tiempo para pensar, para procesar lo que acaba de ocurrir. Abajo escuché a Alberto moverse en la cocina, pero no tuve fuerzas para enfrentarlo. Me acosté en la cama y miré el techo, mi mente inundada con pensamientos que no quería tener. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo algo tan simple y puro se convirtió en algo tan enredado? Siempre me había considerado una buena madre. Siempre creí que había criado a Alberto con amor, con cuidado, pero ahora no podía evitar preguntarme si había hecho algo mal. Había sido demasiado cercana, demasiado afectuosa, demasiado algo, no tenía respuestas. Me sentía atrapada, dividida entre el amor que sentía por mi hijo y aquellas sensaciones inquietantes que habían comenzado a crecer entre nosotros. No debía ser así. Esa noche no pude dormir. Me giré una y otra vez en la cama, con la conversación repitiéndose en mi cabeza sin cesar. Intenté encontrar sentido a lo que había ocurrido, una manera de arreglarlo, de hacerlo desaparecer. Pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no había una solución sencilla. Finalmente el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto, aunque ni siquiera ahí logré escapar de la tensión entre nosotros. Cuando la noche cayó una vez más, la casa se sintió más vacía, más opresiva. Los crujidos familiares en las paredes, el zumbido del refrigerador y el constante tic-tac del reloj parecían acentuar el silencio que se había instalado entre nosotros. Después de todo lo ocurrido, ambos manteníamos la distancia durante el día, evitando enfrentar lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir, pero sabía que aquella distancia era solo una pausa momentánea. Eventualmente el espacio entre nosotros se cerraría, y cuando eso pasara no estaba segura de qué sucedería después. No podía escapar. Aunque no estaba en la misma habitación, sentía su presencia en cada rincón de la casa. Su cercanía era un peso constante, un recordatorio de algo que no podía ignorar. Justo entonces escuché sus pasos, eran suaves, vacilantes, como si dudara en acercarse. Me quedé inmóvil fingiendo no haberlo notado, pero mi corazón latió más rápido en cuanto cruzó la puerta. Mamá, ¿podemos hablar? Su voz sonaba más baja de lo habitual, pero había algo en su tono que no estaba lista para enfrentar. Me giré hacia él, intentando mantener mi expresión serena, aunque la tensión entre nosotros era innegable. Asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Dejé la revista que tenía en las manos, alisando sus páginas como si ese simple gesto pudiera hacer desaparecer todo lo que estaba mal entre nosotros. Se sentó a mi lado, demasiado cerca. El aire pareció volverse más denso de inmediato. Guardé silencio esperando que hablara, con la esperanza de que lo que dijera no terminara de romper el frágil control al que me aferraba, pero en el fondo sabía que ese control ya se estaba desmoronando. No sé cómo decir esto, comenzó Alberto, su voz apenas un susurro. Nuestros ojos se encontraron y lo vi. Lo que había tratado de ignorar durante días estaba ahí, reflejado en su mirada. ¿Qué pasa, Alberto?, pregunté, aunque mi voz tembló más de lo que hubiera querido. Desvió la mirada y pasó una mano por su cabello, luchando por encontrar las palabras adecuadas.
Finalmente dejó escapar un suspiro y volvió a mirarme. No puedo fingir que nada ha cambiado. Algo ha cambiado y no sé qué hacer con eso. Ahí estaba, la verdad flotando entre nosotros, imposible de evadir. Tragué en seco, sintiendo la boca repentinamente seca. Quería negarlo, decirle que nada había cambiado, que todo seguía igual entre nosotros. Pero no era cierto, y ambos lo sabíamos. No sé de qué hablas. Mentí, aunque el calor subiendo por mi pecho amenazaba con traicionarme. Alberto negó con la cabeza, frustración destellando en su mirada. Sí lo sabes, sabes exactamente de qué hablo. El espacio a nuestro alrededor pareció encogerse y el aire se volvió más pesado. Sentí mi respiración atraparse en la garganta. No quería tener esta conversación, pero ya era demasiado tarde. Habíamos cruzado el punto sin retorno. No creo que debamos hablar de esto, murmuré con la voz quebradiza. No podemos, pero él no retrocedió. Se inclinó apenas hacia mí, y el calor de su cuerpo se filtró en mi piel, atrayéndome incluso cuando sabía que debía apartarme. ¿Por qué no podemos?, preguntó con suavidad, su mirada buscando la mía. ¿Por qué tenemos que fingir que no sentimos esto? Podía escuchar la desesperación en su voz, la misma desesperación que había estado tratando de sofocar dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como mi determinación comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de todo lo que habíamos estado conteniendo. Esto estaba mal, no debía ser así, pero ya no podía negarlo. No lo sé, susurré con la voz apenas audible. Entonces extendió la mano, quedándose a centímetros de la mía, como esperando que yo tomara la decisión. Debí detenerlo, decirle que se fuera, que subiera a su habitación, que nos alejáramos antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hice. No puedo dejar de pensarlo, admitió con voz rasposa, cargada de emoción. Lo intenté, pero no puedo. Tragué con dificultad, sintiendo mi corazón retumbar en el pecho. Sabía exactamente a qué se refería, porque yo también lo había sentido. La presión de aquello era sofocante, una carga que había tratado de ignorar, de reprimir, pero era demasiado fuerte, demasiado abrumadora. Alberto, no podemos, susurré, pero mis propias palabras sonaron huecas, sin convicción. Entonces su mano rozó la mía, apenas un instante, pero bastó para que un escalofrío recorriera mi piel, un calor inesperado encendiéndose en mi interior. Me descubrí inclinándome hacia él, atraída de una manera que no podía explicar, que no tenía justificación. Y antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, me besó. Fue un beso suave al principio, titubeante, como si esperara que lo apartara, pero no lo hice, no pude. El instante en que sus labios tocaron los míos, todo explotó dentro de mí. Cada emoción que había intentado reprimir, cada pensamiento prohibido, se desbordó como una ola imparable, y lo besé de vuelta. No sé cómo sucedió. Un momento estábamos sentados en el sofá, evitando la verdad entre nosotros. Al siguiente, todo aquello que habíamos tratado de negar se desató con una intensidad imposible de contener. El beso se volvió algo más, algo que no pudimos detener. Nos dejamos llevar sin decir una palabra, porque el silencio entre nosotros ya estaba cargado de todo lo que habíamos sido incapaces de admitir, y cuando finalmente nos separamos, ambos jadeábamos, nuestras respiraciones entrelazadas, nuestros cuerpos temblorosos. Lo miré sintiendo el peso de lo que acabamos de hacer, el temblor recorriéndome entera. Todo había cambiado. Nos quedamos en silencio, demasiado abrumados para hablar, demasiado alterados incluso para movernos. La realidad de lo que acabábamos de hacer se asentó sobre nosotros como un peso aplastante. No podía mirarlo, ni siquiera podía mirarme a mí misma. ¿Cómo dejamos que esto pasara?, murmuré, más para mí que para él. Alberto no respondió. Solo bajó la mirada al suelo, su rostro pálido, con el mismo torbellino de culpa y confusión que yo sentía reflejado en sus facciones. No debimos, balbuceé, sintiendo que la voz se me quebraba. Esto está mal. Él giró hacia mí, su expresión cargada de angustia. Lo sé, pero no pudimos evitarlo, ¿verdad? Negué con la cabeza, con los ojos ardiendo por las lágrimas que intentaba contener. No pudimos. Y la verdad me golpeó con la fuerza de una tormenta. Lo que habíamos hecho no tenía marcha atrás. La línea había sido cruzada y nada volvería a ser igual. Creo que deberías irte, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Creo que necesitas marcharte. Alberto me miró con los ojos muy abiertos, reflejando un dolor inesperado. Irme, asentí,
sintiendo cómo la emoción me apretaba la garganta. Necesitamos espacio, Alberto. No podemos seguir aquí juntos de esta manera. Por un instante no se movió, como si estuviera congelado en su sitio. Pero finalmente se puso de pie con los hombros caídos, una derrota silenciosa marcando cada uno de sus gestos. No dijo nada mientras salía de la habitación, dejándome sola en el sofá, con el peso de lo que habíamos hecho aplastándome el pecho. Me quedé allí mucho tiempo, mirando el vacío donde él había estado sentado momentos antes. Mi mente era un torbellino de culpa y arrepentimiento. ¿Cómo habíamos permitido que esto llegara tan lejos? ¿Cómo había dejado que ocurriera? Pero en el fondo sabía la respuesta. No habíamos sido capaces de detenernos. Y ahora tendríamos que vivir con las consecuencias. Afuera, el sol matutino brillaba con fuerza, proyectando sombras nítidas en el suelo, pero dentro de mí todo se sentía oscuro. Había intentado recuperar algo de normalidad, pero la normalidad se nos había escapado de las manos en el momento en que cruzamos la línea. No sé cómo llegamos a esto, murmuré finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz apenas era audible. Alberto siguió mirando el horizonte, sin mover un solo músculo. Yo tampoco, susurró con un tono apagado. La tensión entre nosotros no solo residía en lo que habíamos hecho, sino en la incertidumbre de lo que vendría después. No puedo dejar de pensar en ello, admitió Alberto, con un leve temblor en la voz que intentaba ocultar. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca. Yo tampoco, confesé. Odiaba lo sincero que era ese pensamiento, pero no podía mentirle. No podía mentirme a mí misma. Por mucho que intentara ignorarlo, el recuerdo de lo que había pasado nos envolvía como una sombra inquebrantable. No podemos... Comencé, pero me detuve incapaz de terminar la frase. No podemos seguir con esto, completó él por mí, aunque su expresión permanecía inalterable. Asentí con lentitud, lo sé. Pero, ¿qué hacemos ahora? Actuar como si nada hubiera pasado. Mi pecho se oprimió ante esa posibilidad. No, susurré, no podemos hacer eso. Pero tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. El silencio se instaló entre nosotros frágil, como si en cualquier momento pudiera romperse. Podía ver el dolor reflejado en sus ojos, el mismo que me consumía por dentro. Y eso me destrozó. Esto es mi culpa, murmuré internamente. Yo debía haberlo detenido antes, haber sido más fuerte, haber mantenido la distancia, pero no lo hice. No sé si podré hacerlo, susurró Alberto, su voz quebrándose ligeramente. No sé cómo seguir adelante. Su vulnerabilidad partió algo dentro de mí, seguía siendo mi hijo, y sin embargo todo entre nosotros se había transformado de una manera que no alcanzaba a comprender. ¿Cómo podía ayudarlo cuando yo misma me estaba ahogando en culpa y confusión? Necesitamos tiempos separados, dije con suavidad, sintiendo cómo mi voz temblaba. Tiempo para entender esto, para aclarar nuestras mentes. Alberto cerró los ojos un instante, como si mis palabras lo golpearan con más fuerza de la que esperaba. ¿Tiempo para olvidar?, preguntó, con un dejo de amargura. Negué con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. No para olvidar, nunca lo olvidaremos, Alberto, pero necesitamos espacio para sanar. No podemos seguir bajo el mismo techo con esto pesando sobre nosotros. Finalmente su mirada se encontró con la mía, y lo que vi en sus ojos casi me hizo tambalear. ¿Quieres que me vaya? La pregunta llevaba una carga emocional que no había anticipado, pero ya sabía lo que debía responder, aunque me rompiera por dentro. Creo que lo mejor es que regreses a la ciudad por un tiempo, susurré, sintiendo mi corazón desgarrarse con cada palabra. Necesitamos estar separados, Alberto. Es la única forma. Él apretó los puños, su mandíbula tensa. Por un momento pensé que iba a discutir, pero luego suspiró con resignación y se levantó de la terraza. Bien, murmuró, me iré. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Quise decirle que esto no era un castigo, que no lo estaba abandonando, pero la verdad era que yo también necesitaba distancia. No podía seguir respirando el mismo aire que él sin recordar lo que había sucedido, sin sentir el peso de la culpa aplastándome. Empacaré mis cosas, dijo con frialdad, sin mirarme. No intenté detenerlo. Sabía que cualquier palabra solo haría todo más difícil. Así que me quedé sentada en la terraza, observando cómo desaparecía en la casa. Escuché el sonido distante de sus pasos, el ruido sutil de sus movimientos mientras guardaba sus pertenencias. Los minutos se sintieron eternos, alargándose como una pesadez insoportable. Miré el jardín, aquel que alguna vez habíamos cuidado juntos,
cuando todo era más simple. Cuando finalmente salió, llevaba una bolsa colgada al hombro. Se detuvo en la puerta, titubeando antes de girarse para mirarme. En sus ojos había algo, una disculpa, un ruego, no lo sabía. Mamá, su voz vaciló, como si quisiera decir algo más, pero las palabras no llegaron. Me puse de pie, sintiendo el nudo en mi pecho tensarse aún más. Esto no es para siempre, dije en voz baja. Solo necesitamos tiempo. Asintió, pero el dolor en su mirada era evidente. Lo sé, susurró, pero no quiero perderte. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero me obligué a contenerlas. No me perderás, prometí. Soy tu madre, siempre te amaré. Pero necesitamos esto, Alberto. Los dos. Él no respondió, solo me miró, con el peso de todo lo no dicho reflejado en sus ojos. El momento entre nosotros era denso, imposible de ignorar. Nos quedamos ahí, de pie, atrapados en una burbuja de emociones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y luego, finalmente, él giró sobre sus talones y se marchó. El rugido del motor de su auto rompió el silencio. Lo vi alejarse por el camino, con el sonido de los neumáticos sobre la grava marcando su partida. Y de repente la casa se sintió insoportablemente vacía. Las horas siguientes transcurrieron en una nube de confusión y desesperación. Vagaba por las habitaciones, tratando de ocupar mi mente, pero cada rincón estaba impregnado de recuerdos. La soledad era opresiva. Fui a la cocina esperando distraerme limpiando, pero pronto me di cuenta de que no sabía cómo seguir adelante. ¿Cómo se supone que se sana después de algo así? ¿Cómo podría mirarme al espejo sin sentir el peso de lo que habíamos hecho? La culpa me ahogaba. Toda mi vida había tomado decisiones correctas. Siempre había antepuesto a Alberto, siempre había hecho lo mejor para él, y sin embargo lo había dejado ocurrir. Había permitido que todo se saliera de control, y ahora no sabía cómo reconstruir lo que se había roto. Pasé el resto del día buscando distracciones, sin éxito. Cuando finalmente me rendí al cansancio, me quedé dormida inquieta, con imágenes de Alberto persiguiéndome en sueño. Los dos de pie en un precipicio, mirando hacia el abismo, sin saber cómo retroceder, y, al despertar, el peso de todo seguía ahí. No sabía cuánto tiempo nos tomaría sanar, no sabía si alguna vez lo lograríamos, pero lo único claro era que no podíamos quedarnos en el mismo lugar. Todo había cambiado. Y ahora nos tocaba enfrentarlo